Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga en esta noche preciosa, este día tan especial donde podemos compartir con ustedes esta palabra pastoral y bendecirles de una manera especial y maravillosa. Quiero bendecir en esta noche o en esta tarde a mi hermana Odita. Buenas noches, Odita, bendiciones. Mi hermana María Deli también, buenas noches, bendiciones para su vida. Buenas noches, Manuelito. Buenas noches, mi hermana Salmita, Marliton también, Ginecita, mi hermana Lucía Pérez. Dios la bendiga, Sandrita, Yader, ¿cómo está Eida? Nurita, Odi, Dios te bendiga. Dios les bendiga en esta noche tan especial. Mi hermana Lucy también. Que el Señor les bendiga abundantemente y poderosamente, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Qué bueno que estén aquí conectaditos y que podamos tener este tiempo hermoso de poder compartir la palabra del Señor, de poder disfrutar de su gracia y disfrutar de su favor y de su voluntad. Así que mis amados, vamos a poner esto en manos del Señor y vamos a pedirle al Padre que derrame su espíritu y que espíritu de sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Dios sea derramado por nuestras vidas. Hola, mi hermano Yader, bendiciones a su vida y a toda su familia. Una bendición que estés conectado aquí en esta noche. Primera de Corintios 2:11. Quiero invitarle, Padre, gracias en esta noche por permitirnos estar aquí. Derrama tu presencia en nosotros y sobre todo enséñanos lo maravilloso que es el Espíritu Santo y la revelación que Él tiene para nosotros en este tiempo. Gracias, Padre, por el regalo del Espíritu Santo y gracias porque Él es el consolador y el que nos lleva a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Hola, Viquita, Dios te bendiga también en esta noche. Dice la Escritura, pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiero repetir esa última frase. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, nadie conoce las cosas de Dios. El único que conoce las cosas de Dios es el mismo Espíritu del Señor. Y eso es maravilloso. Eso es lo que queremos compartir. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en todo este capítulo 2 de Primera de Corintios, él está haciendo un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Él explica estas verdades divinas y sobre todo él explica que las verdades divinas no se pueden comprender por el razonamiento humano, sino únicamente por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, esta frase, nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu, precisamente nos muestran perfectamente a nosotros que las cosas de Dios, el único que las conoce perfectamente es el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nosotros a la conclusión clara, mis amados, de que nosotros no podemos entender a Dios sin la obra
del Espíritu Santo de Dios. Es decir, nosotros no podremos comprender los misterios de Dios, la sabiduría de Dios en misterio, lo que Él inclusive quiere revelarnos y darnos a entender, si no hay una revelación e iluminación maravillosa del Espíritu Santo de Dios, que conoce a la perfección el pensamiento de Dios, conoce a la perfección la voluntad de Dios, conoce a la perfección el misterio de Dios, conoce perfectamente el plan de salvación, el plan que dijo Pablo estaba oculto. El Señor conoce al Espíritu Santo, conoce las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, las cosas que todavía no han subido en corazón de hombre. Él conoce todos los misterios de Dios, conoce el pensamiento de Dios y por eso Él conoce perfectamente el corazón del Padre. O sea, la revelación divina no viene por una lógica humana. La revelación no viene por un estudio humano y por una serie de procedimientos que nos pueden llevar a conclusiones. No viene a través de ese razonamiento humano, ni a través de esa sabiduría humana, sino que precisamente viene a través de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo del Señor. Por eso es tan importante para nosotros en este 2025 que el Espíritu Santo de Dios esté encendido en nosotros. Por eso es importante y vital para nosotros que esa lámpara de la presencia del Espíritu Santo esté alumbrando nuestras vidas, porque solamente a través de una experiencia de revelación del Espíritu de Dios, porque como Él conoce todas las cosas, solo Él nos puede hacer a nosotros entender las cosas del Espíritu. Hoy en esta noche aquí yo estoy hablando de cosas que el Espíritu me ha hecho entender, pero de todo lo que yo pueda compartir por el Espíritu Santo, Él le va a ministrar a usted. Él, el Espíritu Santo, va a revelarle a su corazón y va a ministrarle a su corazón. Y habrá cosas que el Espíritu Santo impacte en sus vidas, porque es a través de su revelación, de la revelación personal del Espíritu de Dios en nosotros. Claro que nosotros nos exponemos a la lámpara, a la luz de su palabra, y en ese proceso Él escribe en nosotros los pensamientos, el diseño de Dios y la perfecta voluntad de nuestro Dios. Este versículo de Primera de Crónicas 2:11 primeramente nos habla del conocimiento del hombre interno. O sea, hay una comparación que se hace, una analogía que se hace entre el espíritu del hombre y el espíritu del Señor. Pablo hace una analogía muy importante para que nosotros podamos entender la función del Espíritu Santo y podamos entender qué tan importante es el Espíritu de Dios, qué tan necesario es el Espíritu de Dios para comprender la revelación del Señor, qué tan importante es el Espíritu del Señor, porque Él, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Él conoce todas las cosas del Señor, conoce lo profundo. Y entonces Pablo toma una analogía para decirnos a nosotros que nadie puede conocer el interior de una persona excepto su propio espíritu. Es decir, nadie conoce sus pensamientos más profundos, ni sus sentimientos más profundos, ni las intenciones del corazón. Nadie conoce eso fuera de usted mismo, fuera de su corazón y fuera de su vida. Nadie puede entender ni interpretar todo lo que pasa dentro de usted como persona. Eso lo conoce usted mismo. Usted se conoce a sí mismo. Su espíritu se conoce a sí mismo. Así que cuando nosotros estamos mirando nuestro corazón y estamos mirando nuestra vida interna y podemos analizar quiénes somos
y entender cómo nosotros nos comportamos y poder nosotros razonar y entender nuestros pensamientos y saber cómo somos y proyectarnos y tener planes y tener metas y tener propósitos. El único que conoce eso somos nosotros mismos, es nuestro propio espíritu, ¿verdad? Los demás solo ven lo externo, los demás solamente ven algunas ideas, los demás solamente se pueden hacer una visión o un criterio externo parcial de nosotros mismos, porque nadie puede conocer lo que nosotros mismos estamos pensando. Digamos, Catherine tiene sus pensamientos, Carolina tiene sus pensamientos, mi hermana Margarita tiene sus pensamientos. Cada uno tiene su criterio de sí mismo y sabe cómo es lo más profundo de su corazón. Así también, de la misma manera, como yo no puedo conocer los pensamientos de mi hermana Cinia, ni puedo conocer tampoco lo que está dentro del corazón de mi hermana Rocío, o de Yader, o de Viquita Olivas, o de Odi, o de Olguita, o de mi madre que está aquí, o Giselita, o Ginesita. Yo no puedo entenderlo, ni puedo comprenderlo, ni puedo saber cuáles son sus intenciones. De la misma manera, nosotros tampoco podemos conocer el pensamiento de Dios, el criterio del Dios. No podemos nosotros comprenderlo porque es alguien externo. Dios es el Señor. La Biblia dice que los pensamientos de nosotros están tan distantes de los pensamientos de nuestro Dios. Precisamente no comprendemos eh, nada prácticamente de la persona de nuestro Dios y de nuestro Señor, ni de sus planes, ni de sus propósitos, ni de su voluntad en muchos aspectos. Entonces, necesitamos a alguien que nos revele eso, que se abra, que nos cuente qué es lo que hay, qué es el misterio de Dios, qué es lo que sucedió, cuáles son los principios de Dios, cuáles son las cosas escondidas de nuestro Dios, qué es el Evangelio, cuál era el plan de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos que alguien nos pueda a nosotros enseñar esas cosas y nos pueda mostrar esas cosas, porque cuando una persona se abre a otra, le cuenta cómo es, le cuenta sus sentimientos, sus emociones, sus planes, sus propósitos, su voluntad, y así le ha de conocer, o le hemos de conocer. En este caso, nosotros no podemos conocer los pensamientos de Dios más allá de lo que el Espíritu Santo y Dios mismo quieran enseñarnos a nosotros mismos. Pero hay alguien precisamente que lo conoce, que conoce el corazón de Dios, y es el Espíritu Santo. Así como nosotros sí nos conocemos a nosotros personalmente, así el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios. El hombre en sí mismo puede encontrarse y puede saber cómo es. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice: lámpara es de Jehová, la luz de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. A lo más profundo de mi tío Gustavo, que lo vi por ahí conectado, lo más profundo de mi hermana Cinia, de mi hermana Dinia Castillo, Dios la bendiga, mi hermano Luis Ávila, Dios te bendiga en esta noche. Eh, Bendiciones para tu vida. Y lo más profundo de nosotros lo conoce nuestro propio espíritu, las intenciones más profundas de nuestra vida. Conocemos lo que nosotros somos y cómo nosotros experimentamos las diferentes circunstancias de la vida, pero solo el espíritu del hombre ahí está, para que pueda entender, para que pueda discernir lo que el hombre es en sí mismo. Entonces Pablo utiliza esa analogía de entender que el hombre, el único que puede conocer lo más profundo es el mismo espíritu del hombre,
para decirnos a nosotros y llevarnos a nosotros al conocimiento de que el Espíritu de Dios conoce lo profundo, que el conocimiento de Dios es exclusivo del Espíritu Santo. Es decir, si hay alguien que conoce a Dios, por supuesto, si hay alguien que entiende a Dios, si hay alguien que sabe los secretos de Dios, la profundidad de Dios, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios y los planes de Dios, es el Espíritu del Señor. Así Pablo dice en ese pasaje de Corintios 2, verso 11, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. De tal manera que precisamente eso es vital para nosotros los hijos del Señor, poder tener una relación profunda con el Espíritu de Dios y poder nosotros tener una relación constante donde el Espíritu del Señor esté revelándonos, iluminándonos a nuestro corazón y a nuestros pensamientos el corazón del Padre, el corazón de Cristo, el propósito divino de Dios en Cristo Jesús, los planes eternos y los propósitos eternos que Dios tiene del Señor para con nuestra vida. Lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios quiere a través de las escrituras de nosotros, lo que el Señor quiere enseñarnos en el Evangelio, lo que nosotros necesitamos para crecer de acuerdo al plan y al proyecto de Dios y a los pensamientos de Dios. Por eso el Espíritu Santo es tan importante y por eso esa figura que hemos estado trabajando y ministrando en el inicio de este año y hablando del aceite fresco, por eso es importante que esa lámpara en nosotros, que es el Espíritu de Dios, esté encendida, esté iluminada, para que constantemente Él esté transmitiendo a nuestras vidas y a nuestros corazones, como dijo Pablo, que el Espíritu Santo le reveló a él las palabras, le reveló a él el misterio del Evangelio, le reveló a él la sabiduría celestial, la cual él compartió para que nosotros podamos ser bendecidos, para que eso esté constantemente revelado a nuestros corazones y seamos iluminados de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que nadie conoció las cosas de Dios. Nadie, absolutamente nadie, conoce las cosas de Dios tan profundamente como el Espíritu de Dios, porque es el mismo Dios, porque es el Señor, es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el parte de esa maravillosa Trinidad que tenemos en nuestro Señor, maravillosa, esa unidad en el Espíritu maravillosa, y ese Espíritu de Dios, Él conoce lo profundo. Dios es infinito, amados. Dios es algo que no se le puede poner un fin. Dios es trascendente, está por encima de todas las cosas. Y bueno, ¿qué hombre va a poder conocer a Dios en su sabiduría humana? ¿Qué hombre va a poder descubrir por medios humanos toda esa grandeza y toda esa belleza y toda esa profundidad en nuestro Dios? No lo va a poder lograr. Y todos esos planes que Él tiene para nuestras vidas. Comúnmente nosotros estamos desubicados a veces en la vida y desubicados a veces en nuestro caminar porque estamos muy lejos de poder comprender los propósitos de nuestro Dios, pero en muchas ocasiones el Señor quiere mostrarnos esa voluntad de Él, quiere revelarnos esos propósitos, quiere direccionarnos, quiere guiarnos a toda verdad. Y precisamente el Espíritu Santo fue regalado, esa maravillosa presencia de nuestro Dios fue dada como esa promesa hermosa para que pudiéramos nosotros saber lo que Dios nos ha concedido, para llevarnos a toda verdad. Y eso es vital para nosotros con los hijos de Dios, porque Dios no nos deja solos ni nos abandona en el proceso de la vida,
sino que estamos acompañados de ese Espíritu Santo y maravilloso que conoce todas las cosas de Dios, que conoce lo profundo del Padre para nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo de Dios conoce perfectamente a Dios y conoce perfectamente su plan. Así que la fuente de la revelación de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. Es el origen de toda la revelación espiritual. Es el que nos comunica la palabra del Señor, lo que revela lo que está escrito. Él mismo inspiró las escrituras, Él mismo inspiró el mensaje divino, Él mismo nos revela qué es lo que Dios quiere para nosotros, nos comunica lo que el Padre quiere, lo que Cristo quiere para nuestras vidas. El Espíritu Santo es maravilloso, mis amados. El libro de Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu Jehová o le aconsejó enseñándole? Es decir, nosotros a veces y tendemos a desvalorizar la presencia del Espíritu de Dios del Señor en nosotros. O a veces no valoramos esa fuente inagotable de revelación que tenemos en la persona del Espíritu Santo del Señor. Hemos dicho que comúnmente no entendemos las escrituras, decimos no entendemos la palabra, no avanzamos, no crecemos, pero eso es por una falta de revelación, es una falta de crecimiento, una falta de conocimiento verdadero que se revela en nuestras vidas. Pero ahí está el Espíritu de Dios. Eso es parte de la bendición que tenemos. Es la herencia, las arras, dice la Escritura, lo primero de las herencias celestiales que tenemos en Cristo, ni más ni menos que la persona y presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando en nuestros corazones, viviendo como templo que somos del Espíritu de Dios dentro de nosotros, iluminándonos y trayendo a nosotros la presencia de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, porque igual decimos, no conozco la voluntad de Dios, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé para dónde voy, pero todo eso pasa porque nuestra lámpara está apagada. Todo eso pasa porque no nos damos cuenta quién es el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Pero es tiempo de valorar, entendiendo el aceite fresco del 2025, que el Espíritu Santo es maravilloso, es todo. El Espíritu Santo tiene toda la sabiduría de Dios, conoce lo profundo del Señor, todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, sabe por qué estamos pasando las diferentes circunstancias y cuál es el plan de Dios para nosotros en nuestra vida. De ahí que Isaías 11:2 habla de esa manifestación del Señor a través del Espíritu Santo, a través de 7 facetas maravillosas de revelación, de conocimiento, de consejo, de inteligencia, de conocimiento, de temor de Jehová, ese espíritu manifestado en 7 facetas importantísimas de su obra en nosotros, en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, Él tiene todo el conocimiento de Dios. A nadie le enseñó a Él, nadie le aconsejó, ninguno de nosotros le aconsejó, Él no tuvo que pasar ningún tipo de escuela ni aprendizaje, porque Él es Dios eterno también. Por eso el Espíritu de Dios dentro de nosotros es maravilloso, es una luz maravillosa que nos va a traer toda la revelación y lo necesario para que nosotros avancemos dentro del Señor. Hay una profundidad, una riqueza maravillosa en la persona de nuestro Dios, de nuestro Rey. El apóstol Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué profundidad de riqueza hay en Dios. Qué profundidad de sabiduría hay en Dios. Hay ciencia, o sea, es decir, tiene todo conocimiento
La ciencia nos permite entender lo que no sabemos y lo que no vemos. Hay un don de ciencia maravilloso. El Espíritu Santo también trae nuestras vidas como parte de nuestros llamados y ministerios, dones ministeriales. Y esa ciencia nos revela cosas tremendas. Pero Dios tiene una profundidad, una riqueza. Hay tanto conocimiento. Y lo bueno, lo bueno para nosotros, para usted, mi amado, lo hermoso es que nosotros tenemos esa fuente de riquezas y de sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo, que todo lo conoce, lo profundo de Dios. Esas riquezas que dice la Biblia, insondables juicios, esos inescrutables caminos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Y qué poderoso es nuestro Dios, mis amados. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio de tener al Espíritu Santo en nosotros, de ese Espíritu que conoce de Dios, ¿verdad? Ese Espíritu que conoce, como dice la frase de nuestro mensaje, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu del Señor. Él conoce toda esa profundidad de nuestro Dios. Él conoce todas esas riquezas que quiere impartir. Pablo dijo ahí en 1 Corintios también capítulo 2, dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son preparadas para nosotros los que le amamos. Así que hay una profundidad y una riqueza para cada creyente, para cada creyente. Cada creyente, amado, puede crecer en la gracia de Dios. Cada creyente puede crecer en el conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y conocimiento de la persona de Él. Es decir, que nosotros podemos conocer la profundidad de nuestro Dios y conocer sus riquezas, conocer sus misterios, los que Él quiera revelarnos, los que están revelados en las Escrituras, lo que Él quiera ministrarnos por el Espíritu Santo de Dios. Y es una riqueza para todos, es una riqueza para usted. Y esa riqueza digamos que se va a traducir en una vida de pasos buenos, de pasos seguros, en una vida de edificación en la roca que es Cristo, en una vida donde vamos a tomar buenas decisiones, en una vida de consejo de parte de Dios, en una vida de inteligencia, en una vida de conocimiento de las virtudes de nuestro Dios, de parecernos a Él, de ver al Señor de gloria en gloria y ser transformados. El Espíritu Santo, mis amados, está ahí para ministrarnos. Y el Espíritu Santo, ese Espíritu que conoce todas las cosas, ese Espíritu que tiene todo el entendimiento de Dios y que está aquí morando en nuestros corazones, ese Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre y nos revela el carácter de nuestro Dios. Él lo hace a través de varias formas y de varios caminos. Una de las formas más profundas para el Señor revelarnos y más certeras, por supuesto, quizá la más certera en ese sentido, es obviamente a través de la palabra, a través de la escritura, porque la escritura y la palabra del Señor es una palabra que ha sido inspirada por el mismo Dios. En el libro de Timoteo, la palabra dice, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura lleva el soplo. La palabra inspirada significa el soplo, significa la vida, significa el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, la voluntad de Dios. Wow, la palabra de Dios es una inspiración tremenda. La palabra de Dios nos da vida. Y la palabra de Dios, como dice la Escritura ahí mismo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a través de esta revelación que el Espíritu Santo nos enseña, nos habla y nos muestra, así el Espíritu Santo nos muestra la profundidad de nuestro Dios.
Sin la iluminación del Espíritu no podremos comprender las Escrituras, por más que las estudiemos, y no producirán en nosotros cambios significativos tampoco. He visto hombres hablar de la Escritura tremendamente, pero solamente letra, no vida, ¿verdad? No vida del Espíritu Santo. No han sido escritas, porque es que la, la, la presencia de ese Espíritu en nosotros, que conoce todo lo de Dios, no solamente es una presencia de revelación, iluminación, sino también que Él nos impregna, o sea, es decir, Él escribe, nos da una impronta del Espíritu Santo en nuestros corazones, de la palabra, Él la escribe en nuestros corazones y Él, el Padre, la utiliza para todo eso, para toda la vida nuestra, para la vida de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Hola Irenita, Dios te bendiga en esta noche. Mi hermana Cira, bendiciones. Pastor Oscar también. Urrutia, Dios te bendiga. Pastor Luis Ávila, Dios te bendiga. Mi hermana Sandrita Murillo. Dios los bendiga, mis amados. Así que la escritura del Señor es inspirada por el Espíritu Santo y de una manera donde el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, Él nos transmite ese conocimiento. Él nos muestra ese conocimiento. Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aún lo profundo de Dios. Y Él dice Pablo, nos mostró, nos reveló, nos enseñó. Así que el Espíritu Santo nos muestra a través de las Escrituras. Él nos muestra todo lo que Él quiere hacer con nosotros en las Escrituras. Juan capítulo número 6 y versículo 13 dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él nos guiará a toda verdad. Entonces yo puedo caminar en este 2025 en la verdad de Dios. Puedo caminar en el propósito de Dios. Puedo caminar en el pensamiento de Dios. Puedo caminar en la voluntad del Señor. Puedo crecer en el conocimiento de Dios. Puedo abundar en la profundidad de mi Señor, porque el Espíritu Santo viene, Él es el Espíritu de verdad y Él me guiará a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y me trae esa palabra, lo que Él hace es traer iluminación a mi corazón. Él trae esa presencia maravillosa de luz que me hace entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural, dice Pablo, no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Entonces es un hombre natural que no tiene el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo, no entiende las cosas del Espíritu. A mí me sorprende porque eso es como la parábola del sembrador, cuando Jesús dice que el sembrador sale a sembrar y la parte de la semilla, la primera parte de la semilla, cae junto al camino y dice que las aves del cielo vienen y se la comen de una vez. Y cuando viene la interpretación de Jesús sobre ese accionar, Él dice que es el diablo, el maligno, el adversario, que viene y cuando se lanza la palabra a una persona, inmediatamente se la roba, se la quita, no tiene la capacidad de entenderla, de discernirla, no tiene la capacidad de percibirla. Y me temo, mis amados, que hay muchísimas personas a las cuales la semilla le llega, la semilla entra, cae en sus terrenos, pero como es un hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu. Y para ellos son locura, inentendibles en todos los aspectos de sus vidas. Y no viene entendimiento, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay crecimiento. Porque cuando nosotros sabemos, entendemos las cosas, hay crecimiento. Y cuando empezamos a experimentar entendimiento, empezamos a crecer porque sabemos hacer las cosas y comprendemos cómo son las cosas. Y tenemos buenos juicios,
para tomar buenas decisiones, porque comprendemos la verdad y comprendemos el propósito de Dios, y la palabra empieza a ser efectiva y empieza a producir vida en nuestros corazones y empieza a germinar, y al germinar la palabra produce fruto, porque la palabra es una semilla que produce fruto en sí misma, y eso es porque el Espíritu Santo nos ha iluminado y porque nosotros podemos crecer. Pero el hombre natural, cuando no tiene esa iluminación del Espíritu Santo, no puede entenderlas, porque son cosas que solo se perciben por el Espíritu Santo de Dios. No las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Ese discernimiento de espíritu, ese discernir lo bueno y lo malo, ese discernir la dirección del Espíritu Santo, eso de poder escoger, discernir qué es lo correcto e incorrecto, proviene por una iluminación del Espíritu Santo, que entiende y conoce perfectamente las cosas de Dios y nos la comunica y nos hace entender a nosotros lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando la palabra viene, cuando la palabra nos ilumina, entonces nos trae discernimiento. Una de las formas más poderosas de poder estar expuestos a esa revelación del Espíritu Santo es, por supuesto, la oración, ¿verdad? La oración es maravillosa. En la oración hay una disposición de nuestro espíritu por recibir las cosas de Dios. Una de las cosas que más mata la carne, que más la somete, es la oración. Y es una de las cosas en las que más pelea la carne de no querer hacer. El espíritu está siempre dispuesto, dice Jesús, pero la carne es débil. Entonces la carne siempre quiere batallar, ¿verdad? Y ahí se le une las tinieblas también, para que nuestra oración con el Señor, que debe ser un tiempo hermoso de comunión, de adoración, pero también un tiempo hermoso donde escuchamos, donde somos impartidos, donde somos iluminados, donde el Espíritu Santo de Dios nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación, donde conocemos a Dios, donde le conocemos a Él íntimamente, donde la palabra viene a nuestro espíritu y el Señor nos revela y nos hace entender las cosas de Él, donde le podemos amar. Es ese tiempo hermoso donde Él toca la puerta y nosotros abrimos y Él entra y entra el Padre y cenamos con Él y tenemos un tiempo de comunión, de adoración, de contemplación, donde podemos recibir su palabra y podemos aprender maravillosamente de Él. Así que esos tiempos de oración son hermosos, y a través de esos tiempos hermosos el Espíritu Santo nos revela la palabra del Señor. Cuando esa revelación viene a nuestra vida, nosotros vamos a recibir gloria a Dios. Es importante entonces, amados, entender que el Espíritu Santo, las profundidades del Espíritu Santo, Él quiere revelarnos, porque Él conoce el corazón del Padre. La sabiduría humana es insuficiente totalmente para entender a Dios. No se puede entender a Dios con la sabiduría del hombre. No se puede entender a Dios con los estudios. No se puede entender a Dios con lo natural. No se puede. El único que nos hace conocer a Dios es el Espíritu Santo del Señor. Es Él, a través de la revelación y la iluminación de las Escrituras. Él nos ilumina la palabra. El Espíritu Santo nos ilumina. Comúnmente uno escucha que, no, yo no leo la Escritura porque no la entiendo. No se trata de comprender en una humanidad, aunque tenemos que estudiarla. Se trata que en ese tiempo de estudio personal, en ese tiempo de exposición a la palabra, el compañero fiel, el tutor,
el que está ahí, el que la inspiró, el que, el que la sabe, el que conoce el diseño, el principio, el que conoce la revelación, el que muestra los misterios. Ahí está en tu corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, quien te va a llevar a toda verdad. Él te va a guiar, Él te va a dirigir, te va a mostrar, te va a enseñar cuando nos exponemos, cuando la estudiamos, cuando estamos también escuchando la administración del Señor. Él nos ilumina. Tenemos que también orar, mantenernos en comunión para que el Espíritu Santo nos pueda hacer entender las cosas del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados, nadie, volviendo al verso inicial, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Nadie. Qué maravilloso. Qué bueno. Si pudiéramos comprender esto, nos volveríamos con todo el corazón al Espíritu Santo de Dios. Lo cuidaríamos para no apagarlo, para no contristarlo. Nos cuidaríamos de poder nosotros producir el aceite necesario para que esa lámpara esté encendida. Y constantemente nosotros podamos recibir ese crecimiento, esa revelación, que al final es lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene no es la palabra logos en el término de la escritura, escrito, de lo que está por fuera, no el logo del Señor en el término de su gloria, sino lo que nos sostiene es esa palabra rema escrita en el corazón de nosotros, en nuestro espíritu, escrita en nosotros, porque somos cartas abiertas, y esas cartas abiertas tienen que tener una escritura, y esa escritura, el único que lo hace, que escribe en nuestros corazones, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es el que nos ilumina, que nos enseña todo, porque nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de nuestro Dios. Cierre sus ojos conmigo, mis amados, y vamos a orar al Espíritu Santo, al Padre, para que Él nos dé ese espíritu de sabiduría, podamos tener ese compañerismo con el Espíritu Santo, esa entrega, ¿verdad? Porque Él es Dios y hay que obedecer al Espíritu Santo. No podemos ni debemos resistir al Espíritu Santo, ni debemos de apagar al Espíritu Santo del Señor. Hola, mi hermana Cinia, Dios te bendiga. Y podemos nosotros contristar, ni debemos de contristar al Espíritu Santo. Dios, más bien debemos de profundizar en conocerlo todavía más y de poder rendirnos a la obra de Él en nosotros, porque al final es el fruto inclusive del Espíritu en nosotros, ¿verdad? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Todo eso lo produce Él en nosotros, ¿verdad? Decía Viquita, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso producir el querer como el hacer viene producto de ahí un corazón que está rendido, sometido a la presencia del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Padre. Padre, en esta noche te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por tu favor, por tu gloria, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, por habernos dado el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Cristo, porque a través de tu obra en la cruz y tu sacrificio nos diste otro consolador a través de tu oración. Y yo rogaré, dice tu palabra, para que les den otro consolador, otro igual que yo, al Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad, que nos hará conocer todas las cosas. Gracias, Padre, por haber derramado tu Espíritu en nosotros y por haber puesto tu Espíritu en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, que conoce lo profundo del corazón tuyo.
Nadie conoce las cosas de Dios, nadie conoce lo profundo de tu corazón, Padre. Nadie conoce esas riquezas, esos conocimientos insondables, inescrutables, Señor. Nadie conoce esos caminos que no podemos ni siquiera nosotros discernir, ni mirar, ni entender. Pero el Espíritu Santo sí conoce eso, y eso está en nosotros. Y el Espíritu Santo puede revelarnos, iluminarnos, enseñarnos, mostrarnos todas las cosas. Y nadie conoce el corazón tuyo, Padre. Solo el Espíritu Santo conoce el corazón tuyo, el corazón de Cristo. Y solo tú, Señor, a través del Espíritu Santo, puedes hacérnoslo entender y recibirlo. Y que en nosotros, Dios mío, haya crecimiento espiritual en este 2025. Pero permítenos mantener la luz encendida, Espíritu Santo, mantener la luz de tu presencia y no apagarla dentro de nosotros ni contristarla, sino que nosotros mantengamos esa vivencia, esa relación profunda. Nos acerquemos a tu palabra, nos acerquemos al mensaje que tienes para nosotros. Nos acerquemos, Señor, a tu voz, nos acerquemos, Señor, al propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Nos podamos acercar, Dios mío, a las cosas que tú tienes en nosotros, en las cosas que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderlas y a comprenderlas y a mirarlas y a vivirlas en la plenitud de la presencia del Espíritu de Dios. Gracias en esta noche. Ayúdanos a crecer y profundizar. Que la revelación esté en todos estos hermanos, todas estas personas que están aquí conectadas en esta noche, Señor. Todos los hijos e hijas tuyas, Señor, que estén aquí, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu de Dios, ministrales, ilumínales ahí en sus casitas. Ahí, Señor, ministrales a la distancia, porque no tienes, tú traspasas el tiempo y la distancia, y tu palabra llega a cada rincón y a cada corazón, Señor. Ahí, Señor, donde hay falta de conocimiento, entendimiento, donde haya oscuridad, Señor, trae luz y trae, Dios mío, revelación, Señor. Wow, impacta, Señor. Toca como tocaste a Pablo, a Saulo, Señor, que iba en oscuridad, que iba en ignorancia, aun cuando pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, pero se encontró con la luz, Señor, de la presencia de Cristo. Ilumínanos, Espíritu Santo, a Cristo en nuestros corazones. Revélanos los misterios y revélanos las cosas maravillosas, que podamos discernir las cosas espirituales y podamos movernos, Señor, en esa dimensión maravillosa del Espíritu Santo para aplicarlo en una vida sencilla, una vida sabia y entendida, Señor, en estos tiempos. Danos la sabiduría, Señor, del cielo, la comprensión y el conocimiento de toda verdad espiritual, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias en esta noche, Espíritu Santo, por iluminar nuestros pensamientos y nuestras vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. Voy a ponerlo por aquí. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Déjenme escribirlo acá en el chat. Si lo quiero copia también y le hacen copy paste para que esa verdad se quede en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Nadie conoció las cosas. Me faltó las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Nadie, amados, conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así es, Sirenita, nadie conoce, pero el
Espíritu Santo, sí. Amén. María Deli, mi hermana Sandrita, Giselita, Piquita, María Isabel, Dios te bendiga. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén, qué lindo eso, Pilarcita. ¿Sabe que me alegra a mí el corazón? Me bendice que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está dentro de mí, ¿verdad? El Espíritu está para que yo conozca las cosas de Dios. Él me quiere mostrar cómo es Dios, me quiere enseñar cómo es Dios, me quiere mostrar su camino. Así es, Manuelito, así es, Sandrita. Amén. Mis amados, mañana para todos aquellos que quieren participar en el Instituto Bíblico, estamos reiniciando las clases de este año a las 7 de la noche. Estamos con el Instituto Bíblico de la denominación Santidad Pentecostal a la cual pertenecemos. Y recuerde que estos cursos han sido extendidos a cada iglesia a través del pastor Leonel Matamoros, que es el director del Instituto Bíblico, y estaremos mañana retomando periodos bíblicos para todos los que quieran participar a las 7 de la noche. Están invitados de forma presencial. Vamos a estar allá por la iglesia teniendo esas enseñanzas maravillosas. Que Dios me los bendiga. Una bendición, un honor haberles visto hoy maravillosamente. Y espero en Dios que Él pueda iluminarnos y bendecirnos. Así es, mi hermana María Deli. Ginecita, amén. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Mi hermana Eida, amén. Lindo cuando hacemos esas declaraciones, que todo el mundo sepa que nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Así es, mi hermana Lucy. Amén. Giselita, amén. Gloria a Dios por eso. Que Dios me los bendiga. Les voy a poner una imagen muy linda de más o menos una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas. Amén. Y con eso estamos terminando en esta noche. Que el favor de Dios esté con ustedes. Que tengan buenas noches. Mañana también nuestro devocional a las 6:30. Muchas gracias. Dios los bendiga.